Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Del hecho de que considero todas las artes como una misma. Bueno, la realidad la considero como una misma. Aprendizaje en vidrio soplado. A creer que cualquier vida se puede convertir en novela por el simple hecho de que es una vida. Hoy tenemos un invitado espléndido para ustedes en nuestro programa Ítaca. Mario Bellatín es muy conocido no solamente en la literatura mexicana, sino en el arte en general. Ha tocado el arte más allá de la letra impresa. Nos acompaña, por supuesto, Mónica Nebrumont y un invitado que está con nosotros, que es uno de los perros de Mario, que se llama Orlando, que como saben también es pues una mascota, una compañía, y parte también los perros, los animales de la obra de Mario Bellatín. Mario, pues, tú tienes muchos seguidores y con estos proyectos como los 100,000 libros de Mario Bellatín, hay más de 100,000 lectores de Mario Bellatín. Yo desde que habíamos planeado esta entrevista quería empezar preguntándote algo. Tu obra toda, las incursiones en la música, en la ópera, en el cine, es una construcción, pero ¿qué es? ¿Es Babel o es un laberinto? Yo siento que de manera arbitraria que es escritura organizada y ordenada, ¿no? Donde está este caos, o sea, yo no espero que un otro pueda apreciar qué es, ¿no? O sea, no le doy tiempo al otro para decir de qué se trata, ¿no? Entonces, para mí siempre es escritura. Y no necesito yo comprobárselo a un ojo ajeno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una película, puedo hacer textos a partir de fotos, ¿no? Y alguien diría, no, pero eso son fotografías, esto es una película. No, para mí es solamente escritura. Y parto de alguna forma, ¿no? Como para poder llegar a ese acuerdo y no sea totalmente arbitrario, del hecho de que considero todas las artes como una misma, ¿no? Bueno, la realidad la considero como una misma. Pero eso ya sería demasiado abstracto. Pero si ya nos circunscribimos al arte, ¿no? Voy a decir una obviedad que con el uso ya no es tan obvia, de que la literatura es arte, ¿no? Porque cada vez más se ha ido como alejando por influencia de distintas influencias, ¿no? de su carácter artístico principalmente, y se ha ido convirtiendo en una suerte de rama de las ciencias sociales, ¿no? Como una especie de lugar de reflexión sobre problemas extraliterarios, ¿no? Entonces mi intención, o como yo siempre lo he visto, es como un arte antes que todo, ¿no? Que puede cumplir una serie de elementos, de premisas. De premisas, sí, dar ciertas respuestas a otras instancias, ¿no? Pero ese no es su punto principal, ¿no? Y entonces, al momento de insertarla dentro del arte, todas las artes las considero una sola, ¿no? No hago distinción entre fotografía, cine, no sé, son pues como distinciones, etiquetas provisorias, como para entenderse de alguna manera mucho más clara, pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces yo siento que siempre estoy escribiendo y hay un orden dentro de esa escritura, ¿no? Un orden que la propia escritura impone. Entonces yo no siento que sea caótico y no siento tampoco que pase de un arte a otro, ¿no? Claro. Sino hay una armonía interna, ¿no? Basada principalmente, repito, pues en mi decisión de que así sea, ¿no? Y yo creo que para un artista es lo fundamental, ¿no? Yo deseo que esto exista y existe. Claro. Un milagro, ¿no? O sea, un poco la arte y milagro, ¿no? Artístico y místico, no sé, hay como cierta combinación allí, ¿no? Claro. Mario, y dentro de esta arte, ¿cuál es el proceso que tienes para crear? Son muchos procesos, ¿no? Pero yo creo que el principal, el que puedo porque viendo el proceso así a nivel general ya lo puedo ver
después del tiempo, después de que pasa mucho tiempo, ¿no? Y viendo las obras o viendo lo que va sucediendo, puedo rearmar, ¿no? Una lógica. Pero para mí el proceso que yo puedo reconocer en el momento es el de la fragmentación, ¿no? O sea, el de la fragmentación y el de la no planificación extrema, ¿no? No hay investigación, no hay planificación, no hay linealidad tampoco. Con esto quiero decir que tal vez en ciertos momentos estoy escribiendo 2 o 3 textos distintos al mismo tiempo, ¿no? Y en ese momento no encuentro que tengan relación entre sí, ¿no? Pero siento que tienen que existir, ¿no? Y curiosamente, ¿no? O ya como una suerte como de profecía cumplida, en cierto punto les hallo una unión, ¿no? Y yo ya decido. Entonces hay como una otra etapa de la creación. La otra sería la primera, ¿no? De textos sueltos, paralelos, fragmentarios, tomar una foto, etcétera, ¿no? Que aparentemente no guardan relación entre sí. Y en otro instante, que es donde me siento escritor, ¿no? De alguna manera, en un momento más intelectual, pero viendo hacia el pasado, ahora sí, viendo hacia lo que ya está hecho, ¿no? De pronto empiezo a encontrar los vínculos, la razón de ser de los distintos elementos, y así es como veo que van apareciendo las obras. Y para mí ese método, por decirlo de alguna forma, que no es un método porque no está preconcebido para que sea como tal, pues me da una satisfacción mayor, ¿no? Como una suerte de plus, porque se aparece hacia mí, ¿no? O sea, como un milagro, ¿no? Como que yo no lo quise hacer y de pronto hay un libro, ¿no? Entonces que me pertenece y no me pertenece. Entonces eso hay un placer aleatorio, ¿no? El vidrio, utilizado como materia prima de expresión, más el estudio del diseño y las técnicas empleadas en su manejo, conforman el arte del creador Diego Vides. Me llamo Diego Vides Borrell, soy de Jalapa, soy diseñador industrial. Empecé, digamos, el aprendizaje en vidrio soplado en un taller en Oaxaca, que es un taller dedicado a producción, pero más bien a investigación. Pero sin embargo me di cuenta que ahí nunca iba a poder aprender en su totalidad, el entendimiento del diseño en vidrio soplado. Entonces me invitaron a aplicar a una residencia en Australia, en un centro de diseño en el sur de Australia, en la capital, en Adelaide. Y me fui 2 años que dura el programa y es enfocado en producción. Esta exposición Prototipos es una muestra, digamos, representativa de lo que hice en Australia en estos 2 años. El proceso creativo yo creo que depende de cada proyecto, pero siempre intento empezar con un concepto. De ahí para la izquierda está una colección que se llama Vacío. Se trataba, desde mi punto de vista muy egoísta, yo creo, el vacío representando la falta o la carencia de concepto en la artesanía y en el diseño contemporáneo. Y creo que sí es una problemática, creo que el diseño es un gran vehículo para comunicar cosas más grandes que las cualidades estéticas o utilitarias de los objetos. Creo que se puede utilizar para mandar mensajes bien fuertes y si se puede acceder a una audiencia gigante con el diseño de producto, y si lo haces bien, pues es un gran gane, ¿no? Y este proyecto se llama Segundas, o Seconds en inglés, que no es genérico, ¿no? Entonces yo estaba en un centro de entrenamiento y de producción y teníamos muchísimo desperdicio de las piezas que quedan mal o se rayan o se rompen, pero en realidad era bien difícil digerir que es un desperdicio de mi energía propia y de costos ambientales para producir cosas y que se vayan a la basura. Entonces empecé a instalar, digamos, cada 3 meses que juntaba una coleccioncita,
empecé a instalar mis segundas en lugares abandonados en Australia. Y escogía zonas industriales marginales donde hay muy poquitos centros de diseño o casas de cultura en donde la gente pueda acceder a diseño. Entonces las dejaba ahí y se hacía un registro cronológico fotográfico, y lo que pasaba es que normalmente las rompían o se las robaban. Entonces esa fue una constante. Entonces era bien interesante ver qué piezas la gente se puede robar o qué piezas las rompen por diversión. Hubo muchas que se respetaron las piezas como por 6 meses, que me daba mucho gusto porque incluso pues, la gente decía, bueno, están en un contexto totalmente diferente, las vamos a dejar ahí porque se pueden ver bonitas, ¿no? Entonces esa era, digamos, una forma de extender el ciclo de vida de producto, pero de forma más conceptual. En la obra de Mario Bellatín confluyen todas las artes prácticamente, es decir, confluye el arte. Mario estudió teología, estudió cine, es un gran lector, conoce mucho de danza, de teatro, en fin. En tu obra, Mario, a veces, naturalmente hay un proceso, se nota cierta construcción, pero al mismo tiempo una deconstrucción. Hay un armado, un desarmado, un rearmado. Eso, sumándole además las inclusiones que has tenido naturalmente en el cine, las inclusiones que has tenido en la ópera, en la música, trabajos con gente de danza, esta construcción, digamos, babélica o laberinta, o como le quiera decir usted, o el propio Mario, apunta hacia qué. Curiosamente apunta hacia una organicidad total, ¿no? Sobre tratar de crear la idea, porque es una utopía, ¿no? Nunca la voy a lograr, ¿no? De que la obra sea un todo donde que sea totalmente respetuosa a las reglas que esa obra planteó, pero que al mismo tiempo esto que aparentemente forma parte, siguiendo tus palabras, ¿no? De la danza, del cine, del teatro, etcétera, ¿no? No, forma parte de una unicidad, ¿no? Que haya una unicidad en lo que se quiere decir. Me da miedo que al momento de hacerme tú la pregunta, ¿no? Se confunda con la idea del hombre renacentista, ¿no? En el sentido que todavía estaba vigente, todavía está vigente, sigue vigente, ¿no? Como y enciclopedista. De que de pronto, pues mira, yo soy fotógrafo y soy arquitecto y también inventor y también soy experto en plantas, no sé, ¿no? Entonces, y eso muchas veces, que para mí ha sido terrible, eso ya se considera un don en sí mismo. Me acuerdo hasta hace poco, es que cambia muy rápido, ¿no? Las percepciones, y hay cosas que uno puede decir actualmente y que parece que es imposible que haya ocurrido, pero recuerdo, no sé, hace 10 o 15 años, alguna nota necrológica de algún autor desconocido incluso, ¿no? Digo, justamente por eso que no me acuerdo de quién puedo mencionar, donde decían, ¿no? Gran autor porque se desempeñaba con igual soltura en teatro, no, ni siquiera con soltura, sino que hacía teatro, cuento, ensayo, etcétera, ¿no? Y claro, y ya ni siquiera había la segunda parte, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo eran esos cuentos? ¿Y cómo era ese ensayo? ¿Y cómo no? Sino que ya el hecho de amplio espectro, ¿no? Que sí, decían autor de amplio espectro, claro. Ya era un don en sí mismo, ¿no? O esa idea de totalitarismo, ¿no? De la novela total y todo esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con cualquier propuesta. Si es que alguien quiere llamar propuesta a algo, ¿no? Yo quiero hacer una novela social, perfecto, está bien. Yo quiero ver si ese texto realmente cumple su labor literaria, que tiene que estar por encima de ese propósito, ¿no? Porque es muy difícil cuando se hablan de estos temas, porque de alguna manera el lector, el
espectador, etcétera, ¿no? Estamos todos acostumbrados a pensar de manera binaria, ¿no? Entonces, si no es una cosa, entonces es la otra, ¿no? Entonces, entonces un escritor no es comprometido social, o sea, no hace libros que reflejen de manera directa a la sociedad. Perfecto, claro, él es un autor que habla de la caída de los árboles en el otoño. No es dual, ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Digo, sobre todo alguien que quiere dedicarse a la escritura, y lo veo con gente joven o con gente que comienza, no necesariamente joven, con personas que envían textos a concursos, etcétera, o editoriales, ¿no? Que pues hay ideas preconcebidas, ¿no? Hay ideas, y siempre son de carácter lineal, binario, ¿no? Si no es una cosa es la otra, si no es eso es lo, o sea, como reglas, ¿no? Que por definición, ¿no? Es una cosa u otra. Y justamente, si quieren alguien hacer arte o hacer algo raro, para utilizar el término, es ver que es un camino amplísimo, ¿no? Hay 1000 formas de afrontar cualquier asunto que se te presente, no 2. Con una de las trayectorias más sólidas de la literatura contemporánea española, Ignacio Martínez de Pisón ha sabido combinar el retrato del mundo familiar con el realismo profundo que caracteriza a sus personajes. Hola, soy Ignacio Martínez de Pisón, soy escritor y vengo desde Barcelona. Bueno, yo creo que el ser humano siempre ha tenido necesidad de contar historias y de que le cuenten historias. Si ya de niños estamos hipnotizados, nos quedamos hipnotizados cuando alguien, nuestro padre, nuestra madre, nos cuenta una historia, ese poder mágico que tiene la narrativa sobre el ser humano se mantiene a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo siempre había jugado a ser escritor y, como suele ocurrir, pues los juegos siempre tienen algo serio, algo de verdad, ¿no? Y esos juegos míos de, bueno, coger una máquina de escribir e intentar escribir, no tanto por el hecho de escribir, de contar una historia, como por el hecho de hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cogía la máquina de escribir de mi padre y entonces contaba una historia, y luego la encuadernaba, le hacía unos dibujitos, ¿no? Eso era un juego, pero que pues se ha ido estirando y al final pues me he convertido en un escritor de los que escriben libros de verdad. Yo llevo 30 años ya publicando libros, que son muchos años, y la verdad es que estoy muy agradecido a la literatura, porque para mí ese juego sigue existiendo y yo sigo, no solo eso, sino que yo sigo viviendo de eso, sigo dedicándome a lo que más me gusta. Creo que es la mayor felicidad a la que puede aspirar un ser humano, ¿no? El vivir de aquello de lo que disfrutas. Confesarse escritor realista es casi como confesar una enfermedad, como confesar que tienes hepatitis C, ¿no? No es una cosa que resulte muy que sea algo de lo que enorgullecerse en principio, ¿no? Nadie quiere admitir que es realista, pero al mismo tiempo todos hablamos de la época en la que nos ha tocado vivir y de la sociedad de la que formamos parte, porque al fin y al cabo somos producto de ella también, ¿no? Y a mí me tocó nacer en una España determinada, en una época determinada, y creo que tengo un compromiso también con el lector de ahora y quizás con el lector del futuro, el compromiso de contar cómo fue mi época, ¿no? De contar cómo es la sociedad en la que vivo o en la que he nacido. Creo que la literatura es capaz de transmitir un espíritu de época con más fidelidad que, por ejemplo, los historiadores o los cronistas, ¿no? Creo que podemos, los novelistas, transmitir a las generaciones del futuro cómo fue nuestro momento, mejor de lo que pueden hacerlo unas estadísticas o mejor de lo que pueden hacerlo una colección de datos objetivos sobre el presente. Tiendo a creer que cualquier vida se puede convertir en novela por el simple hecho de que es una vida, por el simple hecho de que alguien vive, alguien tiene relaciones, alguien siente afectos y alguien sufre y alguien disfruta. Eso es suficiente para armar un personaje, para armar una vida y para armar, por tanto, una novela. Y a mí me gusta escribir pues, los libros con los que disfruto leyendo también, entonces me gusta mucho también leer las novelas de familia de
de otros escritores, y tiendo a hacer pues lo mismo, que a buscar el placer en la escritura, el mismo placer que encuentro en la lectura. Es que son dos momentos de la escritura, ¿no? O sea, sí, un lector solamente encuentra un momento, ¿no?, de lectura, ¿no? Y encuentra un libro armado de una manera determinada. Pero como dijiste hace un momento, hace un rato, ¿no?, eso ha sido modificado 1000 veces dentro, o sea, entonces hay muchos momentos de escritura. Entonces, esa respuesta, si yo planifico absolutamente todo o no lo planifico, tiene que ver con la respuesta que dije antes de lo fragmentado, de lo que va apareciendo, de lo voy escribiendo una cosa que no tiene nada que ver, etc. Pero después llega otro punto en el cual sí encuentro los lazos, los límites, y empiezo yo a hacer un proceso de desescritura, que para mí es más importante desescribir, ¿no?, porque la idea también clásica es de un escritor escribe, ¿no? Y un escritor, si es más florido, lo que hace es mejor. Y qué lindo es el idioma castellano. Yo lo odio, el idioma castellano. O sea, prefiero, por ejemplo, ahora que me acaba de llegar un libro en inglés, ¿no? Yo de pronto veo que hay una concreción, ¿no? Como que los textos se comprimen aún más, ¿no? Que uno tiene que hacer más esfuerzo, ¿no?, para poder que el vacío, que es lo que me interesa, porque me parece que es mucho más elocuente, se hace más obvio, ¿no? Es más difícil escribir si hay menos posibilidades, menos palabras, ¿no? Para mí, por ejemplo, sería el idioma ideal, el alemán, ¿no? Claro, para poder yo ir construyéndolo, ¿no? No solamente construyes situaciones, universos, sino también construyes gramaticalmente lo formal, porque a mí sí me interesa mucho también lo concreto, o sea, el hecho real, o sea, la escritura, ¿no? Entonces yo siempre trato de hablar de escritura y no de literatura, porque ya literatura es una entelequia, ¿no? Ya, ¿qué es literatura para ti? ¿Qué es literatura para ti? Pues discutimos 20 horas. Pero lo que sí es concreto es la escritura, o sea, la literatura, pero la escritura es concreta. Yo te digo, mira, hoy, antes de que ustedes llegaran, escribí 10 páginas. Y aquí están las 10 páginas, si son medibles, si son contables, o sea, son objetivas. Entonces, ese elemento, la materia, también para mí es muy importante. Por eso es que la desescribo mucho, ¿no? O sea, por eso cuando aparece una serie de situaciones, que justamente es lo que el otro piensa que ahí es donde está la esencia de la escritura, yo siento que ahí no está, ¿no? Sino que justamente está en la desescritura, ¿no? En volver hacia atrás, en quitar una serie, que es un trabajo así pues terrible, porque hay que tener un ojo muy aguzado por los años, ¿no? O sea, no porque tengas una capacidad especial, sino de tanto leer y leer y leer, ¿no? Y de pronto saber qué quitar, qué más quitar, qué más, para dejar lo mínimo, porque realmente de lo que se trata, creo yo, la literatura, esa es mi postura, porque ahí sí ya entro en el campo de la especulación, es de alguna manera de decir las cosas que no puedes decirlas de otra manera, ¿no? O sea, que no hay manera de decir lo que yo tengo que decir más que escribiéndola a manera de literatura, ¿no? O sea, ya no la mía, sino la del otro. O sea, cuando yo encuentro un autor, siento que la que me está diciendo es tan sutil y tan material y ¿cómo se llama? Incomprobable, y no sé, que tiene que haberlo hecho en ese libro. Ese libro tiene que existir por necesidad, ¿no? Y lo mismo también encuentro, pues, no sé, con ciertos directores de cine, etcétera, ¿no? Que solo en esa película ese director pudo decirme lo que no se puede decir. Exacto. ¿No? Y pues estamos inundados de todo lo contrario. Claro. Mario. Perdona. Rodolfo, definitivamente. Hablo muy largo yo. No, definitivamente tenemos muchas cosas que platicar y entonces la charla continúa. Espero que nos acompañen la próxima semana en la siguiente Ítaca con Mario Velatín.